¿Sabes cuánto cuesta un bebé? No me refiero a criarlo, hablo de hacerlo. ¿Cuántas kilocalorías? Podríamos decir que aproximadamente unas 60.000, que al cambio son unas 180 hamburguesas. Repartidas a lo largo de 9 meses, equivale a casi una cada 2 días. El milagro de la vida cuantificado en bacon cheeseburgers. Pero si lo desvestimos del romanticismo más sapiens, así es la reproducción. Una tremenda movida. ¿Era necesario de verdad meternos en este fregado? Ahora sabemos que nos habríamos perdido sin la reproducción sexual, pero deberíamos planteárselo a aquellos seres unicelulares que prosperaron durante miles de millones de años sin complicarse la vida con el sexo. La verdad es que somos el resultado de una estrategia evolutiva cuestionable y muy costosa que no siempre ha tenido hamburguesas a mano. El mundo que conocemos tiene un coste, y menos mal que nadie nos preguntó si queríamos pagarlo. Vamos a hablar de sexo y vamos a hacerlo con dos expertos fantásticos, que no diré yo expertos en la materia del sexo, pero vamos a presentarlos y poco a poco iremos comprendiendo dónde se ubican en ese mundo académico relacionados con este concepto. Tenemos a mi izquierda a Teresa Boquete. ¿Qué tal, Teresa? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Encantado yo. Eres bióloga investigadora Ramón y Cajal en la Universidad Autónoma de Madrid y además especializada en reproducción en musgos terrestres. Efectivamente, por raro que suene. Claro, la gente no se esperaba esto. Cuando yo decía un programa de sexo, pensaban sexo en humanos, pero cuando hablamos de reproducción sexual, que es una diferencia importante, ahí entran muchas más cosas. Efectivamente, las plantas también tienen sexo y especialmente el sexo de los briófitos o de los musgos terrestres es mucho más parecido al nuestro de lo que nos podríamos imaginar. Luego veremos por qué. Lo veremos. Y a mi derecha, para completar eso, que no todos son musgos en esta vida, aunque nos suene sorprendente, tenemos a Dani Pellicer. Dani, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, Ignacio. Con ganas. ¿El tema te atrae? ¿Te parece interesante? El tema me atrae mucho porque, bueno, como... No sé si sabes que tengo un libro al respecto que trata sobre embriología humana. Vamos a ver, Dani, aquí lo educado, lo correcto es que lo diga yo, lo del libro. Vale. No, a ver, muy bien. Biotecnólogo. Biotecnólogo, ¿verdad? exacto. Biotecnólogo, especialista en biomedicina, sí. Divulgador científico y... Ahora sí, eso que querías comentar, que te quemaba en el bolsillo, ¿no? Pero es que es muy buen libro, tengo que reconocerlo. Vienes aquí por muchos motivos y uno de ellos es ese, que es Embriología humana, un viaje al origen de la vida. Exacto, coescrito con Adrián Villalba, que es un fantástico divulgador también, experto en todo el tema de la reproducción humana y que ha sido un placer trabajar con él. Pues yo lo primero que quiero hacer, aparte de agradeceros estar, es preguntaros lo que se sugería en la introducción. La reproducción sexual aparece en un momento de la historia de la vida en la Tierra, pero antes... ya había reproducción, solo que distinta, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, la reproducción, el clonarse a sí mismo, el copiarse a sí mismo era el mecanismo de reproducción por aquel entonces. A priori, pues bastante más eficiente de lo que podríamos pensar ahora, teniendo en cuenta la cantidad de energía que necesitamos para reproducirnos sexualmente. Que es bastante, ¿no? Es muchísima, desde luego, como muy bien has comentado. Lo de las hamburguesas me parece una forma fantástica de introducir el tema de la cantidad de energía necesaria para formar. Y hay que tener en cuenta que si comerse 180 hamburguesas es difícil, son bastante densas calóricamente. Si necesitamos la misma energía, pero si somos un panda con bambú, pues se entiende que paran crías tan chiquititas. Exacto. Claro. Esto nos da pie a otra cuestión porque efectivamente había alternativas, prehistóricamente, sabemos que se podían dividir, pero por algo se apostaría, ¿no? Por algún motivo apostaríamos por esta opción de gastar energía, pero ganar la reproducción sexual. Claro, porque esto al final lo que ayuda es a la adaptación. El tema de la reproducción sexual es fantástica para poder introducir variabilidad en las especies. Es decir, si tú tienes una bacteria que únicamente se divide en dos y forma hijas, las dos hijas son genéticamente iguales. Y esto puede parecer bueno, porque al final todo el mundo es igual, pero tiene una desventaja, que es que como venga algún patógeno, algún parásito, algún lo que sea que produzca un daño en la especie, toda la especie está condenada, si claro. Todas son iguales. Podemos compararlo igual con, me pongo así en analogías extrañas, pero si decido invertir mi dinero en algo y meto todo mi dinero en la misma inversión, imaginemos en la industria maderera, y mañana se cae la industria maderera por lo que sea,
nos vamos a la porra. Pero si hemos diversificado, ¿qué es lo que se gana con la reproducción sexual, ¿no? Efectivamente, es el ejemplo de poner todos los huevos en la misma cesta o repartirlos. A lo mejor la ganancia al final puede ser un poquito más baja, pero nos aseguramos de que vamos a tener una oportunidad de sobrevivir. Dicho así, suena que tiene todo el sentido, suena maravilloso, pero yo veo un problemilla. Y es que creo que cuando lo escuchamos no nos damos cuenta de hasta qué punto ese gasto energético es dramático. Nosotros comemos más hamburguesas, nos alimentamos bien, salimos adelante y listo. Pero hay animales que lo pasan un poquito peor. Todos los huevos eclosionaron, diminutos, y salieron a la columna de agua. Centenares de miles de huevos. Y luego el agua la arrastró fuera de la guarida, moribunda. Esto tan terrible que estamos escuchando es Lo que el pulpo me enseñó, un documental que sacó Netflix hace unos años, ganó un Oscar. Es muy cuestionable por muchas cosas, antropomorfizan mucho al pulpo, le atribuye cosas, pero nos recuerda que hay especies que copulan y mueren. Energéticamente no les da para más. Y sabiendo que la inversión es tan importante, ¿cómo la cuantificamos? ¿Cómo podemos decir, oye, cuánto cuesta realmente energéticamente la reproducción? Pues a ver, esto lo podemos abordar de distintas formas, porque si lo miramos desde el punto de vista más básico, lo que podemos decir es que, claro, costaría más o menos el doble, porque necesitamos el doble de individuos para producir la misma descendencia reproductiva. Porque si tenemos una bacteria que produce 2, pues tenemos 2 bacterias. Pero si necesitamos 2 bacterias para producir unas cuantas, ya tenemos la mitad de bacterias. Necesitamos una macho y una hembra en este caso. La reproducción sexual costaría el doble, más o menos grosso modo, que la reproducción asexual. Sí, vale, en estos casos que estamos comentando. En estos casos en concreto. Pero también puede ser que al individuo en sí le cueste la vida, como pasa con el caso del pulpo. Estos individuos que se llaman semélparas, estas especies, pues al final acaban muriendo y pueden hacerlo solamente una única vez y son semélparas estrictos, o pueden ser isosemélparas, que entonces en este caso son individuos que pueden hacerlo unas cuantas veces, esto de llegar, pero al final acaban muriendo durante el sexo. Al final se cansan. Al final se cansan. Con los musgos es distinta la historia, ¿no? Supongo que no es tan costoso. Efectivamente, bueno, sigue siendo costoso porque al final ocurre lo que llamamos trade-offs o compromisos. La cantidad de recursos que tiene un individuo es limitada, ¿no? Entonces, cuando esos recursos deben repartirse para las diferentes funciones vitales, crecer, reproducirse, lo que invertimos en reproducción no lo podemos invertir en crecer. Los briófitos, por ejemplo, o los musgos terrestres se caracterizan porque producen espermatozoides y óvulos. Por eso decía antes que se parecen más a nosotros de lo que que a priori pensaríamos. Los machos tienen que liberar todos esos espermatozoides al medio para que naden sobre una película de agua y lleguen a fecundar el óvulo. La cantidad de energía que necesitan para producir esas grandes cantidades de espermatozoides es bastante considerable. Claro, hombre, esto nos habrá sorprendido, y me incluyo a muchos, producen espermatozoides y óvulos. Efectivamente, espermatozoides y óvulos. Qué bueno. Y para más INRI, las plantas femeninas, porque si digo hembras, los botánicos me van a dar pa'l pelo. No hay ninguno por aquí. Las plantas femeninas van a cuidar el óvulo y el cigoto después de la fecundación hasta el punto de que el cuidado parental se extiende durante toda la vida del organismo resultante. Es como si tuviéramos un parásito, como si el hijo de un ser humano fuera un parásito que se encuentra ahí adherido a su madre a lo largo de toda su vida. Como médico tengo que decir que tal vez sí que sea un parásito durante esos 9 meses. Otra cosa es lo que pase después. Esto me lleva a una pregunta, porque ya han salido, ¿no? Espermatozoides, óvulos, machos, hembras o masculino, femenino, como queramos abordarlo, pero reproducción sexual es algo que va más allá de simplemente los sexos. Los sexos es algo que aparece, en cierto modo, pero que no tiene por qué estar presente en una reproducción sexual, ¿verdad? No, efectivamente. Dentro de diferentes organismos vivos hay organismos que tienen los 2 sexos dentro del mismo individuo, entonces pueden como autofecundarse a sí mismos. La existencia de sexos separados pues trae otras consecuencias, por ejemplo, pues que haya dimorfismo sexual, es decir, que haya diferencias morfológicas entre los individuos macho y los individuos hembra. Y aquí ya introducimos entonces ese concepto de sexos, que cuando hablamos de sexos cromosómicos en humanos parece que lo tenemos algo más claro, no digo súper claro, tenemos XY y XX mayoritariamente, machos, hembras, insisto, de forma muy genérica. Pero es que la complejidad aumenta incluso más si nos vamos a otras especies animales, ¿no? Las aves y los reptiles van por libre. Exactamente. A mí, personalmente me gusta primero definir el sexo como
el que produce un tipo de gameto. Entonces, hay un sexo que produce un gameto y otro sexo que produce otro gameto. Y entonces aquí con los humanos, como muy bien has comentado, tenemos los XX y los XY en este caso. Como mayoritarios, y sin entrar en cuestiones, por supuesto, de género y otra serie de aspectos más complejos y culturales. Por supuesto. Pero en este caso, claro, en animales hay diferencias brutales. No solamente, por ejemplo, en aves no tenemos los XY, tenemos el sistema ZW que se denomina. En este caso, ZW, aquí, en humanos, XX suele ser hembra. En aves, ZZ, en este caso, es macho. Vale. ¿Por qué? Porque funciona al revés. Es el óvulo, no el espermatozoide, el que decide el sexo de la descendencia. Vale. Porque en el caso de los humanos, los óvulos tienen una dotación X siempre, ¿no? En el caso de los espermatozoides pueden ser o X o Y. Pero cuando hablamos de aves, entonces, el óvulo puede ser Z o W. Eso es. Y el espermatozoide siempre es W. El espermatozoide siempre es W, exacto. Vale. Ostras, aquí entendemos que el concepto de sexo es mucho más complejo de lo que solemos pensar, ¿no? ¿Los musgos lo complican tanto? Los musgos van mucho más allá. Los musgos, además, son organismos, tienen una fase, la fase principal de su ciclo vital es haploide, es decir, solo poseen un juego de cromosomas, mientras que otros organismos como los seres humanos poseemos dos, por eso somos diploides. Por eso decimos lo de XX, tenemos 2 juegos de cromosomas sexuales y de todo el resto también. Efectivamente. El musgo solo tendría uno. Solo tendría uno en su fase sexual, que es la fase haploide. Entonces, tenemos el sistema de cromosomas UV, donde la U va a ser la hembra y la V va a ser el macho. El abecedario entero tenemos aquí, el símbolo de Batman nos falta. A ver, quiero llegar a entender esto bien. Nos encontramos esta complejidad en musgos que no nos esperábamos, nos encontramos que tienen espermatozoides y óvulos. Estoy convencido de que muchos de los oyentes a estas alturas ya empiezan a cuestionarse, oye, igual me interesa leer un poco más sobre musgos, ¿no? Les ha sembrado una curiosidad que no tenían. ¿Por qué son tan fascinantes? ¿Qué ha ocurrido en la evolución para que nos sorprenda tanto las opciones que han tomado para sobrevivir? Bueno, son un grupo primero yo creo que nos sorprenden tanto porque es un grupo de plantas menos conocido para el público en general, incluso dentro del ámbito científico mucho menos estudiado. Por suerte a día de hoy hay mucha más gente que está empezando a meterse en este mundo y a estudiar aspectos como la reproducción, la genética y demás que hasta hace poco estaban muy infraestudiados en estos organismos. Entonces los conocemos poco en general. Y son un grupo de plantas especiales porque fueron de los primeros que evolucionaron en el medio terrestre, mucho antes de las angiospermas, las plantas o plantas con flores, o las gimnospermas, que son las que nos suenan mucho más. Claro. Que esto me parece fascinante y haremos algún programa de musgos en el futuro, sin duda, ya me comprometo. Espero que sí. Pero tengo una prueba, porque después de decir estas cosas bonitas, quiero poneros contra las cuerdas. Hay una pregunta de un oyente. Hola, soy Bru. Y yo, Neo. ¿Qué tal? Queremos saber de dónde vienen los niños. Sí, porque eso de las semillas y las cigüeñas nos suena muy riguroso. Gracias. Adiós. Y en este jaleo os he metido, no solo tenéis que explicarme ahora de dónde vienen los niños, que es qué ocurre con esos gametos que se han formado, esos espermatozoides, esos óvulos, sino tenéis que explicárselo a, en este caso, los hijos de nuestra colaboradora Evelyn, que muy amablemente nos ha mandado este audio. Dani, ¿empiezas tú? Vale, perfecto. A ver, el tema de la semilla o de las abejitas o de que vienen de París y los trae la cigüeña, yo creo que podíamos ir abandonándolo ya y explicar desde un principio cómo funciona. Porque, a ver, puede ser útil para los niños, pero no. Realmente, a ver, lo que sucede para formar un niño es que el macho de la especie tiene que introducir el gameto en el interior de la hembra de la especie. Entonces, para ello, claro, tiene que ocurrir el sexo. En el caso de los humanos, pues es el sexo convencional que conocemos la mayoría y que... Perdón, me estoy poniendo muy nervioso. Claro, porque se lo estás explicando a niños. Si no sería muy fácil. Muy ¿Quieres complicado. echarle un cable? ¿Le relevas un poquito? Vale, espera, déjame pensar cómo. Es que, claro, Vale. esto es lo realmente difícil. No les he pedido que me cuenten cómo es la reproducción. Estoy pidiendo que cuenten esto de forma rigurosa y para niños. Para niños. Sí, es un jardín complicado, desde luego. Yo creo que la mejor manera de expresarlo es con toda naturalidad, saber que tenemos células que produce
un macho, células que produce una hembra y que se tienen que fusionar. ¿Dónde se van a fusionar? Pues la naturaleza ha decidido que se van a fusionar dentro del cuerpo de la hembra. En muchos casos hay excepciones, pero dentro del cuerpo de la hembra. Y para eso, pues los distintos animales deben desarrollar estructuras que introducir en el cuerpo de la hembra para que esas células lleguen allí. Desde lo has luego, explicado muchísimo está mejor. Maravilloso. Está maravilloso. Otra cosa es el tipo de estructuras, ¿no? Que tenemos todo tipo de soluciones en el mundo animal. Hay caracoles que disparan dardos a la hembra. Bueno, a la hembra, ¿no? En el caso de los caracoles es más complejo. Con esto nos hacemos un poco una idea de la complejidad que viene a continuación. Pero yo quiero preguntaros, esto de espermatozoides y óvulos, que lo vemos en el caso de los musgos, que lo vemos evidentemente en todos los animales, les llamamos así a esas células, pero hay cierta variabilidad, ¿no?, entre los distintos organismos. No son iguales los espermatozoides de un humano que de una mosca o que de un musgo, supongo. No, son muy distintos entre ellos. De hecho, cambia tanto la parte superior, que se denomina la apical, lo que sería la cabecita del espermatozoide, tiene formas muy distintas y se puede, solamente viendo la morfología del espermatozoide, ya distinguir entre las distintas especies de las que se ha tomado esa muestra. Entonces, cada uno ha tenido sus soluciones porque, claro, el cuerpo al final femenino tiene distintos mecanismos de defensa, por así decirlo, para que no llegue el espermatozoide al sitio, que únicamente lleguen aquellos que son los que están más preparados para ello. Y gracias a estas soluciones, pues que se han ido seleccionando a partir de miles y miles y miles de millones de años, al final son los que hay en la actualidad y cada uno ha encontrado su solución. Y en el caso de los musgos, cuéntanos qué maravilla tienen sus gametos. Brillan en la oscuridad, tienen gadgetobrazos. Bueno, pues los espermatozoides en sí son relativamente similares a los de seres humanos. Tienen flagelos, es decir, la estructura que les permite desplazarse. La colita esta. Exactamente, que les permite desplazarse por el medio para llegar al óvulo. Pero algo que a lo mejor es así un poco más diferente, y ya no nos centramos en musgos, sino, por ejemplo, en las plantas con semillas, es el grano de polen. El gameto masculino en las plantas con semillas no es un espermatozoide, va dentro de un granito de polen que viaja y llega por otros medios a la planta femenina. Claro, es que lo has dicho muy bien, lógicamente, ¿no? Como si tuviera yo que reconocerte aquí algo, que eres la experta y vienes a explicarme, pero cuando hacías la explicación para los hijos de Evelyn, que nos han mandado el audio, comentabas que de alguna manera tenía que establecerse una estrategia para que llegara esos gametos al cuerpo femenino. Uh-huh. En el caso humano, pues tenemos la penetración, pero hay otras alternativas y el polen es una alternativa increíble, que no es tan direccional, ¿no?, sino ahí va, al aire. Sí, depende un poquito, puede ser más direccional de lo que a priori pensamos. Si pensamos, por ejemplo, en el polen dispersado por el viento, pues bueno, es un poco al azar, ¿no? El viento se lleva los granos de polen y aterricen donde aterricen. Ya veo por dónde vas. Pero una abeja... es diferente. Una abeja determinadas abejas tienen preferencia por determinadas especies de plantas y van a ir específicamente a esas especies. Van a visitar primero unas flores, luego otras, y van a hacer un intercambio de polen entre los distintos individuos que producirá la fecundación. Claro. Yo pensé que habías dicho, Dani, que dejáramos lo de las abejitas de lado, ¿no? Bueno, pero es que las abejas sexualmente también son súper interesantes. A ver, cuenta, ¿qué pasa con las abejas? Porque nos has hablado del caso de los reptiles, no, de las aves, de las aves también y también de reptiles. Claro, con los insectos también tienen su juego particular. Los reptiles, por cierto, que también tienen el mismo sistema ZW, y creo que antes lo he dicho al revés. El espermatozoide siempre es Z. Vale. No, creo que antes lo he dicho al revés, no lo sé si... Pero bueno, el caso. Con las abejas sucede una cosa totalmente distinta, que es que al final lo que sucede es que se reproducen una única vez antes de formar una colonia. Con las hormigas sucede algo similar, y a partir de ahí empiezan, cuando necesitan formar machos de la colonia, para después que se formen nuevas colonias, cogen de su oviducto, de un recinto especial que tienen ahí para guardar esperma, cogen el esperma y fecundan un óvulo, y de ahí nacen los zánganos, bueno, en este caso serían los machos de la especie, y pueden formar nuevas colonias. Mira, voy a aportar una cosa de cuando me dio por obsesionarme con la entomología, me leí el IMSS, estuve ahí, vamos, profundamente. Eso se llama espermateca. Espermateca. Ahí donde lo guarda, como si fuera una biblioteca de esperma. Y es el motivo por el cual ver una única cucaracha en tu cocina es un motivo de preocupación. Porque si es una hembra que ha almacenado esperma en su espermateca, pues igual tienes 5, 20, 200 en cuestión de unos meses. Muchísimas gracias a los dos, Teresa, Dani, ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad, por la invitación.
Y siendo esto un programa sobre sexo, no podíamos hacerlo de otra forma que trayendo la sección de la cuarta humillación de Evelyn Segura, nuestra bióloga. Evelyn, ¿qué tal? Muy bien, aquí preparada para humillarnos un poquito. Que me he dado cuenta de que he dicho nuestra bióloga, pero yo creo que este es el programa con más superávit de biólogos de toda la cadena SER y posiblemente de la Radio Nacional. En cualquier caso, tú con esta humillación, en este caso que vamos a hablar de sexo, nos traes ejemplos bastante extremos, ¿no? Que nos dejan por los suelos. Sí, mira, yo creo que hoy nos va a tocar la sección un poquito del ego, a más de uno seguramente, pero creo que también va a ayudar mucho a rebajar la presión que sentimos con todo lo que son las relaciones sexuales. Y ese es un poquito mi objetivo. O sea, sí, que nos toque un poquito el ego, pero también hay que nos relajemos. Y creo que la mejor manera que se me ocurre para hacer ese viaje es que voy a recrear una cita. Vale, muy bien. ¿Vale? Una cita. Ajá. Bien. Si no tenemos la suerte de que nos encontremos por casualidad del amor de nuestra vida, que eso podría ser otro melón, es decir, que no nos lo encontremos pues en el pasillo de los congelados del súper o que nos lo presente alguien, sino que realmente pues tengamos que poner de nuestra parte, es decir, una búsqueda activa, pues ahí es donde empieza nuestra cita, buscándola. La búsqueda. Los humanos sí que tenemos que buscar en algunos casos, esa pareja de forma activa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, algunos utilizan aplicaciones o las redes sociales, que también tienen mucha de eso. Podemos ir a un bar o en entornos sociales. Pero claro, esa búsqueda se puede convertir en algo infinito. Algo imposible. Yo sé que hay gente que acaba recurriendo a aplicaciones, pero como LinkedIn, que no debería ser en principio la solución. Claro, cuando hay esa distancia, ¿no? Y tenemos que provocar el encuentro, tenemos que estar buscando, no basta solamente con encontrar a alguien, sino que cuando esa persona se presenta delante nuestro, pues tiene que surgir la magia, esa chispita, ¿no? Nos tiene que interesar, pero tenemos que interesar nosotros también. Claro. Entonces, eso ya lo complica muchísimo. Los animales, no sé si es porque no le dan tantas vueltas y no tienen tanto ruido mental, pero lo pone mucho más fácil. Son más claros, más directos, porque claro, piensa que con esas aplicaciones no solamente hay fotos que pueden distorsionar la realidad, sino que también mentimos un montón. Sí, mentimos la verdad que mucho. no es fiable. Exacto. Entonces, pues podemos enviar mensajes un poco confusos, pero los animales son muy claros, son muy honestos, los mensajes son muy, muy dirigidos en una sola dirección y cuando envían esos mensajes, lo que están diciendo pues es eso, buscan pareja sexual, especifican de qué especie son para que no haya cosas raras y además también notifican que están receptivos o receptivas. Claro, tienen una aplicación de ligoteo natural muy, muy clara, que dice, estoy disponible, estoy interesado. Y cuando se combinan esas cosas, resuelto. Claro, o sea, envían mensajes. A muchos de ellos envían mensajes al aire, porque claro, no necesitan ni verse, no hay ni internet. Intuirse. No hay internet, pero sí que hay una cosa que viaja por el aire. Porque digamos que el amor está en el aire. Porque hay muchos animales que envían feromonas al ambiente, viajan y esas feromonas llevan un mensaje pues muy explícito, ¿no? Como te decía, que estoy aquí, que me interesa tener un encuentro fortuito, y eso lo hacen mucho las polillas, por ejemplo, las hembras envían feromonas al aire y esperan que un macho pues que quiera lo mismo que la señora polilla, pues reciba el mensaje y vaya a su encuentro. Qué bueno. Y eso puede hacerlo a kilómetros de distancia. Es decir, que pueden recorrer muchos kilómetros. No necesitan estar demasiado cerca. Esto soluciona bastante el problema, porque cuando hablamos de reproducción sexual, esta es la primera barrera. Dar con alguien que quiera lo mismo que tú para emprender tu proyecto reproductivo. Seguro que ahora mismo más de uno y una se siente muy identificado con lo que acabas de decir. Y que además estas polillas es muy clara la importancia que le dan a esto, porque los machos tienen esas antenas que parecen plumas tan complejas y es con lo que reciben en realidad esas feromonas, como si fueran redes para captarlas. Claro, pero bueno, no todos los animales tienen esas plumas. Hay otros, por ejemplo, reptiles, anfibios y muchos mamíferos no tienen esas antenas plumosas para detectar esas moléculas químicas que envían esos mensajes tan importantes para ahorrarnos pues búsquedas fallidas, sino que tienen el órgano vomeronasal, que está situado en la base de la cavidad nasal o en el paladar y sirve precisamente para eso, ¿no? Para captar esas señales químicas. Por eso, no sé si la gente visualiza una serpiente que muchas veces sacan la lengua, pues es precisamente lo que están haciendo con esa lengua, es captar esas moléculas químicas. O un animal un poco más doméstico, los gatos, que a veces los vemos que parece que estén embobados, que tienen la boca un poquito abierta, pues lo que están haciendo también es captar esas partículas que están en el aire para recibir información y entre ellas pues mensajitos de amor. Claro, no solo por cuestiones de ligoteo, no confundamos y pensemos que nuestro gato está absolutamente salido solo por abrir la boca, pero tiene que ver, ¿no?
Sí, tiene que ver. Y en humanos, eso no, había estudios que decía, pero no hay demostración científica de que los humanos tengamos ese órgano vomeronasal ni que desprendamos feromonas. Pero claro, bueno, un adolescente hay una cosa, no sé yo, si me permites, Evelyn, que creo que hay que subrayar. Cuando hablamos de feromonas, es una sustancia que libera un individuo de una especie, que recibe un individuo de la misma especie y que genera en este segundo un cambio fisiológico que podemos medir. Algo que no solamente información, me lo pienso e igual me interesa o me resulta atractivo. Es bastante mecánico y en humanos esto es lo que no se ha medido. Pero hay cosillas del olfato que sí sabemos que afectan en nuestro caso, ¿no? Hombre, yo sin una cita, la persona que tengo enfrente Claro. no huele especialmente bien, te aseguro que me levanto y me voy. Hombre, Así y que yo. no tenemos esas feromonas, pero eso no significa que el sentido del olfato y las partículas que viajan por el aire no tengan un papel importante a la hora de elegir con quién nos apetece continuar una cita o no. De hecho, hay estudios que lo demuestran y hay una explicación incluso biológica detrás de eso. A ver. Es decir, que no solamente tiene un punto atractivo o que te repele el olor, sino que además se ha demostrado que escogemos a nuestras parejas sexuales en función de nuestro sistema inmunológico. Escogemos a aquella persona que complementa mejor nuestro sistema inmunológico, de tal manera que si hubiera una descendencia, pues nuestros hijos estarían mucho mejor armados. O sea que esto es uno de los factores que puede influir, aparte de muchos otros, ¿no? De toda nuestra experiencia, nuestras preferencias y lo que sea. De todos modos, Evelyn, vamos a ir avanzando. ¿Qué ocurre a continuación en nuestra cita figurada? Pues obviamente cuando nos encontramos cara a cara, el olor es importante, pero también lo que nos entra por la vista. Y también muy importante, si la cosa va bien y va avanzando, el primer beso. No sabes la de información que podemos sacar con ese primer contacto labio con labio, que otros animales se lamen otras partes. O sea, Claro. nosotros nos damos besitos en la boca, hay animales que se lamen los genitales o prueban la orina, como las jirafas. Pero si todo va bien y todo va avanzando, la cosa sube de nivel. El coito. Claro. Siguiente paso evidente. Y aquí yo creo que sí que va a picar algunos egos. Ay, sí, porque en esta cita donde tenemos ya nuestros tortolitos ya en un momento mucho más íntimo, en el que están a solas, va avanzando todo bien, se desprenden de la ropa y ahí aparece, digamos que la cita deja de ser de 2 y pasa a ser de 3. ¿Por qué? ¿Por qué 3? Pues hay un tercer invitado, que es el señor complejo. Vale. Porque el señor complejo, sobre todo el señor complejo de pene pequeño. Atención, porque eso es un complejo, obviamente, que tienen los hombres. No voy a hacer una encuesta entre el equipo para saber si alguien sufre de esta dolencia, pero sí que es verdad que los hombres entre sí se comparan y consideran que siempre el suyo es muy pequeño. O los que creen que lo tienen muy grande, pues eso. Total, que hemos convertido, o sea, hemos dado un peso simbólico enorme a una parte de nuestro cuerpo, como si fuera una medida de valor, de capacidad, de éxito sexual, y realmente no hay ninguna relación entre la felicidad y el tamaño del pene, entre el éxito sexual y el tamaño del pene. No hay una relación. Entonces, aquí digamos que podemos tranquilizarnos un poco. Hay animales que tienen un pene microscópico y les va estupendamente, Claro. no tienen ningún complejo. Pero digamos que entre los hombres, cuando se comparan entre ellos, ya tienen algún complejillo. Pues ahí, si lo comparamos con el resto de animales del reino animal, piensa, hay uno que me hace mucha gracia porque digamos que a lo mejor no sería el primer animal que se nos pasaría por la cabeza cuando hablamos de penes, pero es el percebe. Bueno, ¿lo visualizáis? No sé si en un plato o una roca, me gusta más en la roca. Este animal tiene un pene que es 8 veces su cuerpo. Claro, es que ahí ya la O sea, comparación es imposible superarla. Ahí ya morimos. Y las ballenas, si hablamos de valores absolutos, las ballenas pueden llegar a tener penes de 3 metros. Pero bueno, yo creo que no sería muy funcional eso en un hombre, No, te lo digo. de todos modos te diré una cosa, porque si nos comparamos ya no con ballenas y percebes, sino con otros primates, tenemos un pene sorprendentemente grande en proporción a nuestro cuerpo. Y hay algún Sí. estudio por ahí que dice que puede tener que ver con la promiscuidad en la especie y para poder expulsar con esa longitud llegando más al fondo el semen de la anterior cópula con quien fuera. Pero bueno, buena estos son estrategia. esos estudios que te dan algo de rigor, pero que nunca te queda del todo claro si atenerte a ellos o no. De todos modos, el tamaño del pene es solo uno de los factores. Si hablamos, por ejemplo, de cuestiones como el orgasmo, sé que también hay diferencias con el mundo animal. Claro, es que aquí te he dicho que teníamos 3 invitados, pero la cosa va aumentando. Esto más que una pareja, un encuentro, me parece una orgía, porque hay más invitados, porque también tenemos el miedo a no durar suficiente, la cuestión del tiempo, que eso también es una obsesión, y después también es eso, ¿no? El llegar a la meta,
a ese clímax, ¿no? Hemos convertido el orgasmo en una meta obligatoria y como si eso fuera el certificado de que lo hemos hecho estupendamente, campeones. Pues no es así. Y eso podríamos abrir también aquí una sección propia de decir qué es lo importante en las relaciones sexuales. Y no hay que pasar por penetraciones ni estas historias, que sabemos que hay muchas otras cosas relacionadas con el sexo y el placer, pero bueno, sí que el orgasmo pues está ahí como en un pedestal. Y no es tan importante, de hecho, no es necesario un orgasmo para que haya éxito reproductivo. Muchos animales no sabemos ni si tienen orgasmos, claro, porque es una cosa muy difícil de medir. Ahí difícil. Quedamos bien parados, pero yo sé que hay un giro, ¿no? Hay otros animales que tienen orgasmos como mínimo más largos que los nuestros. Uy, y que son un poquito envidia, porque no solamente largos, sino multiorgásmicos. Claro. Se dice que las cerdas, se ha detectado cómo reaccionan, ¿no? Sus reacciones fisiológicas cuando están en el coito, y aparte de que pueden tener cópulas muy largas, pues tienen orgasmos larguísimos y aparte con picos, no sé. Claro, cópulas de 30 minutos además, ¿no? Ya que nos ponemos en ello. Vale, pasemos al siguiente punto. El coito ya está, pero la cita no ha terminado. El éxito. Claro, es un poco extraño para nosotros, porque esto del éxito, humanamente, lo asimilamos con el coito, tal vez con el orgasmo, pero biológicamente hay otro paso que está ahí presente, ¿verdad? Claro, el éxito reproductivo, es decir, la fecundación, que todo bueno, para nosotros hay mucho placer, pero el placer no es tan... Digamos que no es propio de todo el reino animal. Hay algunos animales que sí, otros que no se ha podido demostrar todavía. Yo creo que hay muchos secretos, hay muchos misterios, que hay mucho terreno por investigar. Pero nosotros sí que disfrutamos mucho con muchos intentos, pero al final la biología lo que está preparada es que todo este placer nos lleve a reproducirnos. Claro. Bien, pues nosotros necesitamos muchos intentos para lograr el éxito reproductivo, para conseguir, ¿no?, la fecundación. Hay animales que allí donde ponen el ojo aciertan. Francotiradores. Sí, con una sola vez y han triunfado. Y además, algunos ni dedican demasiado tiempo, o sea, ni orgasmos, ni mucho tiempo, ni duración, nada, que no se complican tanto. Ya te lo decía yo, el ruido mental, que es que somos complicaditos los humanos. Claro, por ejemplo, ellos van más a saco. Dame algún animal de estos tan exitosos. Mira, hay unos que son súper rápidos, por ejemplo, muchos peces y anfibios, que tan solo en un solo acto sexual consiguen fecundar a cientos o miles de huevos al mismo instante. Además, actos sexuales que son brevísimos. Muy breves. Es pipi. Es un movimiento así de cola. Muy rápido. Muy rápido. Y ya está hecho. Y hay otras que son unas avispas parasitoides, que aquí es una cosa muy fantástica, porque tan solo fecundan un solo óvulo, pero este se desarrolla en decenas o cientos de embriones genéticamente idénticos. Esto se le llama poliembrionía. Así que un solo acto reproductivo, una inversión mínima y un éxito brutal. Qué bueno. Pues así que nada, que compararnos con eso, con los humanos... No, la verdad es que nos salimos muy bien parados, pero te digo una cosa, sí que es verdad que necesitamos muchos intentos y nuestro éxito reproductivo es relativamente bajo en cada uno de los encuentros, pero mira, a lo mejor ahí está el secreto, porque si le damos la vuelta a la humillación, yo creo que tantos intentos, pero bien disfrutados, hombre, aunque claro, no haya éxito, hombre, eso es un regalo. Y si nuestro éxito reproductivo pues no es tan alto y no siempre se consigue la primera, pues eso, ¿no?, que los intentos merezcan la pena y que el fin del mundo nos pille bailando. Bueno, muy bien dicho, Evelyn. Gracias por esta labor social que hemos hecho hoy en Serendipias. Un placer. Radio Fórmula con Amanda Rodríguez. Qué bien suena Amanda Rodríguez, ¿no? ¿Has visto mi apellido, el de mi padre? Me están haciendo la corrección, el correctivo, porque no solía presentaros como debía y ahora sí lo vamos a hacer bien. Amanda Rodríguez Pinto. Eso es, que también a mi madre y a mi abuela hay que darle un nombre. Eso es. Graduada en biología. Eso es. Que no licenciada, ¿no? No, licenciada no. Fui de la última horma, pero al final acabé en grado. Máster en comunicación de la ciencia e historia de la ciencia. ¡Dilo! Eso es. ¿Y vienes a...? Y vengo aquí a seguir haciendo oposiciones para que me contraten en los 40. Que ¿vale? Tienes el currículum perfecto, vamos. Oye, claro, yo soy una persona que muy versátil, así que bueno, he de decirte que esta vez me lo has puesto súper fácil con el tema ya del lo sé. sexo. Yo cuando decidí quién iba a participar en este programa dije, ¿a quién puedo traer? Hablando de sexo, traeré a la persona que está deseando ponerme música que odio y que posiblemente está hipersexualizada. Efectivamente. Y dije, sí. Pues ¿sabes qué te digo? Que vamos allá con la canción. Pínchamela, Juan Carlos. Ay, no. Él usa el arma con intención, me cambia de posición. Le gusta que me ponga violenta. Mételo preso en esta prisión, que yo aguanto la presión. La cara de Ignacio es un poema, podéis ir a verla. Amanda, aquí todos remamos a favor
nosotros intentamos llegar a antena siempre con Serendipias. Y te va a gustar, Pero de es verdad. difícil llegar a antena con estas frases. Mirad, la canción que tenemos aquí puesta es Dame, de Badial, que está publicada el año pasado. ¿Badial quién es? Pues el Pussy que mana. El Pussy que manda en castellano, que ya es catalana. El nombre artístico es Alba Farelo, que es una cantante que empezó allí por 2010, más o menos. Y bueno, pues destaca por estas letras explícitas, una estética súper propia y un discurso muy marcado sobre el sexo, el deseo y yo te diría también que el poder femenino, la verdad. Vamos, Bueno. que yo creo que es la más pegada de España. Ella también se define así, así que bueno. Ahora sabemos quién es ella y lo Eso que es. tienes que hacer a continuación es lo realmente difícil. Justificar por qué me traes esta canción si hablamos de ciencia. Pues mira, esta canción, y además si veis el videoclip vais a flipar, es una canción en la que habla muchísimo de sexo, habla de, yo creo que realmente de un acto sexual. Pero hay una cosa muy chula, que es que el videoclip, además de ser un poquito vanguardista, lo que hacen es coger a un montón de objetos de una casa y ponerles así con movimientos y expresiones muy sexuales. Por ejemplo, un enchufe enchufándose de forma muy sensual, que eso parece que no, pero se puede hacer. Una botella descorchada y derramándose, luces, chispas. Sutil. Sutil. Sí, yo no creo Es que irónico, sea... para los que Claro. nos estén oyendo, no es nada sutil. No creo que sea difícil justificar que esta canción trata de sexo. No hace falta hacerle hermenéutica a la letra ni Para nada. Lo que quiero es que me justifiques por qué la traes para una sección de ciencia. Pues mira, realmente por un contraste interesante que he encontrado, Badial y su música, y la música urban que escuchamos, bueno, tú no, pero que escuchamos muchas, hacen muchas referencias al sexo y podemos pensar, ojo, la gente que la escucha está mega sexualizada y tiene ahí unos conceptos de un imaginario sobre el sexo muy, muy grande. Sin embargo, según un estudio sociológico de la Universidad de California, muchos jóvenes de la generación Z están cansados de que el sexo ocupen las canciones, las series, vamos, todas nuestras cuestiones culturales. Llevo toda mi vida sintiéndome un octogenario hasta este momento. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un tema interesante para la Sí, narrativa, pero no es sí. el único. Igual hemos abusado, ¿eh? De hecho, bueno, solo hay que ver el Stranger Things, Por ¿vale? ejemplo. Que han abusado muchísimo de que todos tenían que estar emparejados unos con otros, pero bueno. Pues a mí me gusta que la generación Z empiece a decir que prefieren ver más historias de amistad o de vínculos no románticos. Eso es chulo para la parte cultural. Veo que estás entonces introduciendo la ciencia a través de la sociología, que habrá alguno por ahí Pues que diga que fíjate no es tú. ciencia, pero anda que no es ciencia Anda y que no es estadísticamente ciencia. muy dura. Y mira, fíjate tú que el año pasado el CIS hizo un estudio de relaciones sexuales y de parejas, porque claro, yo me he preguntado, vamos a ver, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo está, precisamente mirando estudios sociológicos? ¿Cómo está el mercado? Pues mira, el 36% de los jóvenes entre 18 y 24 años consideran ya que el sexo es poco o nada importante en sus vidas. Repite, ¿cuánto? 36% de los jóvenes entre 18 y 24 años. Que eso es cerca de un tercio. Efectivamente. Un poquito más, incluso. Ahí lo tienes. Y aún así no estamos hablando de gente más puritana, ni nada por el estilo, ni de jóvenes que no tengan experiencia. Estos mismos encuestados dicen que casi 1 de cada 3 ha tenido entre 5 y 9 parejas sexuales. Ostras. O sea que Sí, el sí. sexo no es que desaparezca, es no el puedes foco. decir, no sabes lo que te pierdes, lo saben. Efectivamente. Lo saben. Y mira, yo me he preguntado también, vamos a ver, los jóvenes tienen esta percepción sobre el sexo y las relaciones, pero ¿hay correlación con que mantengan menos relaciones sexuales? ¿Tú qué opinas? Pues no, Esto es un a poco ver, de... hago un poco de trampa porque Sí. me suena haber leído un Vale. artículo que dice que sí, sorprendentemente. Sorprendentemente sí, Que nuestros padres... tienen menos relaciones. Nuestros padres y nuestros abuelos practicaban muchísimo más sexo que nosotros. Incluso se empieza a hablar desde la sociología de una recesión sexual en las generaciones más jóvenes. O sea, ya tiene hasta nombre, quiero decir, no es una Ujú. percepción No popular. es una percepción. Está medidísimo. Por cierto, que también está nuestra generación metida, la generación millennial, ¿eh? Sí, no no. nos quedamos atrás, que yo hablo mucho de la generación Z, pero no. Estamos en conjunto. De hecho, en los últimos años, en estos estudios, se han visto que se ha duplicado el número de jóvenes que declaran no haber tenido ningún tipo de relación sexual. Cero. Pues sí se llama recesión sexual Efectivamente. como motivo, ¿eh? Bueno, aunque yo quiero traeros un caso que es como el más extremo de la sociedad japonesa, que en Japón casi la mitad de las personas entre 18 y 34 años, un 43%, se dice Muchos muy números, rápido. pero sí, casi la mitad. Casi la mitad no han tenido nunca relaciones sexuales. Nunca. Aquí hay una cosa importante, además Sí. con el caso de Japón, Sí. y es que no es necesariamente malo no tener relaciones sexuales. No, Habrá claro gente que que no. tome esa decisión libremente, por el Ujú. motivo que sea, y a tope, y es una vida igual de plena. El problema que estamos comentando es
muy relacionado con la soledad no deseada, supongo, que es el gran problema de Japón. Gente que sí le gustaría, no solamente el sexo, sino tener relaciones de amistad, de cercanía, de amor, y no consigue establecerlas. Y lo que sobre todo vemos es que algo está cambiando también con este tipo de estudios. Pero ¿por qué se practica menos sexo y para estas generaciones es menos importante? Porque cada vez hay menos jóvenes con parejas estables o conviviendo, quizás se socializa menos cara a cara, y estos estudios están volcando estas respuestas. Y también se pasa más tiempo en entornos digitales. Claro. Eso está cambiándolo todo, está claro. Y yo creo también que hay ciertos factores materiales. Por ejemplo, lo de que no nos podamos emancipar pronto. Hombre, es que todo esto ocurre en un contexto. Claro que sí. Incluso hay aspectos de cómo están construidas las propias ciudades que nos aíslan de otros. Ahí lo tienes, claro. Comentábamos, por ejemplo, en la tertulia lo importante es que esos gametos lleguen a donde deben. En el caso de buscar pareja pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si te ponen una montaña... Tal cual. Pero vamos, que por decir el último dato que me parece importante, la tecnología aquí también está jugando un papel esencial y esto hay que señalarlo. Por ejemplo, hay ya muchos chatbots con los que puedes tener como conversaciones explícitas y sexuales. Se han subido a ese carro tanto ChatGPT como Grok, que bueno, lo de Grok es para echar de comer aparte. Hombre, para no echarle de comer, sinceramente. Efectivamente. Y esto es peligroso. Ya muchos psicólogos están diciendo que esto puede generar expectativas irreales, reforzar estereotipos machistas y de dependencia emocional respecto a las tecnologías. Así que bueno, creo que hay que estar mirando y ver cómo suena este tema, nunca mejor dicho, y a ver qué tal. Solo que bueno, el tiempo dirá cómo vamos evolucionando en tema de sexo, pero lo que yo sí que puedo decir es que mientras tanto, Ignacio... No, que ibas muy bien. Que el perreo hasta el suelo. Pínchamela. Lo que inventa, propietario, tú no pagas renta. Cualquier tigre no entra, pero tú rompiste, quitaste. Es que esta nos la pone mucho en la discoteca, ¿eh? Y mira que es algo poco yo. Yo de verdad no querría yo exigirte siendo el director del programa, pero ¿te importaría traerme alguna que me guste la próxima vez? La próxima vez te lo prometo, vale, de verdad. Venga, muchas gracias, Amanda. A ti, Ignacio. Moure oye voces. Tengo que mirar esto en el convenio, porque yo no sé si te tengo que pagar un extra por el baile. Fíjate que como ya no sé qué bailes inventarme, creo que ha habido momentos que no iba sincronizado el baile con la Por música. supuesto que no. Nada. Yo pensé que lo hacías a propósito. No, es que soy muy descoordinado para el baile. De hecho, no odio que me saquen a bailar. ¿Sabes para qué te has coordinado muy bien? ¿Para qué? Para el momento en el que yo dije, vamos a grabar un podcast de sexo. Sí. Un programa de sexo para serendipias, y tú inmediatamente dijiste, Ignacio, que tengo un libro. Spam, un poquito de spam. He publicado un libro sobre eso, quiero venir a hablar de lo mío. Sí, a ver, que no voy a hacer spam de libro. Bueno, un poquito acabamos de hacer mi libro Sexo Salvaje de la Esfera de los Libros, en el que hago un repaso por el sexo y la reproducción en el mundo animal, vegetal, fúngico y bacteriano. Y es muy divertido, ¿vale? Es muy bueno. Pero es verdad que hoy vamos con las preguntas de los oyentes. Mandan ellos, no tu editor. Mandan ellos, pero seguro que algo sale parecido. A ver, ¿qué hay por ahí? Primera pregunta. Hola Moure, hola guys. No vengo a preguntarte por renacuajos, sino porque he leído que hay pingüinos gays y carneros gays y bisexuales. Pero, ¿existen animales gays o lesbianas en seres como más básicos? En plan, insectos o gusanos gays. ¿Hay mariquitas? Hay mariquitas, me gusta la pregunta, ¿eh? Tenemos ofendidos a todos los invertebrados. ¿Qué es eso de básicos? Ya, preguntan. básicos, no son básicos. Pero bueno, entendemos la pregunta, que se refiere a quizás animales que están menos cercanos a nosotros y que también, pues, cognitivamente siempre les vemos como animales que como que parece que están menos desarrollados, pero vamos, que están muy desarrollados y de básicos no tienen nada. Pero entendemos la pregunta, más o menos, ¿no? Por cierto, ¿te has dado cuenta que tenemos un consultorio sexual ahora mismo? Claro, es verdad. Vale, ha dicho lo de que hay pingüinos gays. En las aves, por ejemplo, los comportamientos homosexuales son muy normales, en los mamíferos también, incluso en los reptiles. Digo comportamientos homosexuales porque hablar de animales gays o bisexuales o lesbianas no es correcto científicamente hablando, porque eso corresponde a la identidad y hasta donde sabemos, pues no consideramos que tengan. Ahora bien, comportamientos homosexuales muy habituales. Claro, puedes hablar de cópula como acción, puedes hablar incluso de emparejamiento entre el mismo sexo. Emparejamiento, tendencias. Hay animales, por ejemplo, que tienen sexo con organismos de los dos sexos, por ejemplo los bonobos, que son todos, son todos, entre comillas, son bisexuales, o hay muchos carneros bisexuales, 1 de cada 5, por ejemplo. Joder. Es muy habitual. Sí. O 1 de cada 4 parejas de cisnes negros son entre 2 machos.
Vale. Y lo que hacen es adoptar huevos o a veces robarlos, a veces echar del nido. Pero Claro, bueno, las dinámicas tienen que adaptarse. Sí, o las gaviotas, que una de cada 6 parejas son de gaviotas, Pero que es son verdad, 2 hembras y es muy normal. Es verdad que por suerte esto lo sabemos. Sabemos Sí. que este tipo de comportamientos son perfectamente naturales y ocurren. Y muy habituales. Pero siempre con estos ejemplos. ¿Hay alguno Claro. de invertebrados? Muchísimos. Mira, por ejemplo, en los insectos, entre las moscas de la fruta, que les encanta la fruta que está un poquito pocha, un poco madura, la fruta a veces genera etanol. Entonces se emborrachan un poco y los machos empiezan a cortejarse y a tener sexo. Pero solo cuando están borrachos. Cuando están suena fatal, pero es homosexualidad por pedo, ¿no? Luego, por ejemplo, la mosca escorpión, que es una mosca que los machos seducen a otros machos para robarles la comida. Estas sobrias, ¿no? Simplemente tienen Sí. intención de aprovecharse. Sí, es decir, es verdad que en los insectos a veces el sexo gay es un poquito malintencionado. O por confusión o por mala intención. A veces por confusión, los escarabajos, por ejemplo, en los escarabajos hay mucho sexo entre machos porque no les cuesta distinguir ya no solo el sexo, es que no distinguen bien ni a potenciales parejas. Es muy normal que los escarabajos intenten copular con tapones de botella, con piedras. Claro, esto Pero igual también no es muy buen argumento sobre los comportamientos homosexuales en la No, naturaleza. pero bueno, entendemos que su mundo es distinto. Por ejemplo, hay escarabajos también que tienen sexo entre machos para eliminar el esperma más antiguo que tienen, y así luego cuando vayan con una hembra pues que haya mayor tasa de fecundación, o a veces para hacer una fecundación indirecta, que es machos que introducen su esperma en otro macho para que cuando éste tenga sexo con una hembra introduzca el esperma del macho anterior. Bueno, este programa se hace solo, ¿eh? Yo te Hombre, dejo aquí sí, poniendo sí. ejemplos. Las chinches de cama hacen esto también. Muy Las bien. chinches, a ellas les da igual que sea un macho que una hembra, que a los machos lo que les gusta es otro individuo que acabe de chupar sangre, que se acabe de alimentar. Entonces, da igual que sea macho que sea hembra, van y le realizan lo que se llama inseminación traumática, porque tienen un Esto pene me lo con conozco. forma de sable que clavan en el abdomen de la otra chinche y meten su esperma. Y si es otro macho, cuando ese macho copule con una hembra, puede introducir el esperma del macho anterior. Esto es maligno, muy maligno. Es ¿eh? maligno. Y sexo lésbico también hay. Las hembras de escarabajo, hay algunas especies en las que a veces se monta una hembra a otra y en su caso suele ser para parecer más grandes y atraer más machos, porque a los machos de escarabajo les gustan las hembras grandotas. ¿Cómo? O sea, se tienen relaciones entre hembras para que la suma de las dos hembras físicamente parezca más grande. Es el megazord de escarabajos. Esto es muy conflictivo respecto a... Bueno, en fin, vale. Y No- luego, no voy a mira, entrar. para no irme mucho por las ramas, decirte que también en equinodermos hay mucho sexo gay, pero porque los equinodermos, es decir, erizos de mar y estrellas, no distinguen el sexo. Los erizos suelen ponerse de 2 en 2 y es echar una moneda cara o cruz. Claro. Puede ser que estés con un macho, con una hembra, no se sabe. Malo será que cuando lo haces 4 o 5 veces no aciertes. Pero eso tampoco lo hacen muchas veces, no son muy sexuales. Y en las estrellas de mar es muy curioso que normalmente pues los machos se ponen encima de una hembra y a veces pues llega otro Vale. macho y se suma, se pone encima también, a ver si algo cae. Como la hembra va soltando huevos y el esperma, pues se pone otro encima a ver si algo cae. Te voy a poner freno porque ejemplos hay todos los del mundo, está claro, pero hay más preguntas de los oyentes. No, solo decirte que las estrellas de mar a veces hacen una torre de machos en la que debajo no hay ninguna hembra. Vale, me encanta. Es que me preocupa porque sé Vale, que sí. si te dejo hay ejemplos No, para dar y tengo un tomar. libro entero. El libro Vamos- ya vuelve a salir, muy bien. Vamos a la vale. otra pregunta El que me libro. encanta. Está bien el libro. Venga, pregunta. Buenas, Moure. Mira, esto no va por nada raro ni nada, ¿vale? O sí. Pero Sí. me ha surgido una duda totalmente teórica sobre las ITS. Uy, es para un ¿Los amigo. animales pueden tenerlas también? Es curiosidad científica 100%. A ver, decías que era un consultorio sexual, ¿verdad? Al Sí, principio. sí, Yo no sí. digo más. ¿Qué le respondemos? Consultas sobre ITS y animales. Pues obviamente entre los animales también hay enfermedades que se transmiten mediante el sexo. No iban a desperdiciar La los microorganismos oportunidad. la oportunidad. Mira, te pongo un ejemplo. Uno, además muy bestias, en los koalas, en Australia, hay una epidemia de clamidia conozco. pecorum. Y esto es un problemón a nivel de conservación. ¿Por qué? Porque la clamidia puede producir, además de ceguera en las crías, puede producir esterilidad. Y hablamos de unos animales en los que tienen problemas con los incendios, ataques de perros, cambio climático, invasión del hábitat. Si añadimos que casi 1/3 de la población en algunas zonas tiene clamidia y produce esterilidad,
es una bestialidad. Y encima no se les puede dar antibióticos porque los koalas se alimentan de eucalipto, que es muy tóxico, y lo digieren sin estar, están bastante drogados, pero sin estar más drogados gracias a la microbiota que tienen en el intestino. Claro, o sea que si tú le das antibiótico, te cargas la microbiota y su alimento, no digo principal, sino único, les envenena. Les envenena y se ponen malísimos. Están mal hechos. Luego, por ejemplo, entre los conejos hay un tipo de sífilis. Hay un tipo de sífilis que además la produce una bacteria también del género del treponema, como el pallidum, que es el humano, pues en este caso es Paraliscuniculi. Me gusta el cuniculi. El cuniculi, y es muy similar a la humana, solo que en su caso al menos no afecta a órganos internos, que la sífilis humana es más chunga. Hombre, acaba incluso en el cerebro. Sí, en ellos no, por suerte no. Y tampoco les da tiempo porque los conejos viven más poco. Y luego uno que a la gente que tenga perros puede que les suene, que es el tumor venéreo transmisible canino, que es uno de los pocos cánceres contagiosos que se conocen. Que ya no hablamos de como en humanos, por ejemplo, el tema del cáncer de cuello de útero, en el que es un virus el que es contagioso, el del virus del papiloma humano, y puede producir ese cáncer. No, hablamos de células cancerosas de un individuo que, ojo, vivió hace unos 8.000 años, un perrete que vivió hace 8.000 años, cuyas células cancerígenas siguen viviendo y transmitiéndose de un perro a otro. Esto me parece increíble porque según cómo definas además individuo, ya no digo ser vivo, pero ese tumor es un individuo de 8.000 años. Es un individuo de 8.000 años y es una movida. Luego también tenemos, por ejemplo, en el ganado hay un montón de ITS, y luego, solo como detalle, decirte que entre las aves hay mucho problema de ITS porque como copulan con la cloaca y por ahí cagan, mean y copulan, muchos patógenos intestinales se convierten en enfermedades venéreas. Por eso hay aves que cuando se cortejan se hacen una inspección cloacal y se miran que todo esté bien por ahí abajo. Y normalmente aquí te despediría, pero me has dicho que hay una tercera. Hay una tercera, no nos la podemos saltar. No podemos saltarnos en este consultorio sexual. Vamos a escucharla. Hola, estimado doctor Moure. Me encanta su sección y la luz y la jocosidad y conocimiento que usted trae a este maravilloso programa. Pero esta sección tiene pinta de señor con puro y gafas ahumadas. Quisiera preguntar dónde puedo seguir disfrutando de usted. Muchas gracias al equipo. No soy yo, claramente, no eres tú, ¿no? Pero a este querido escuchante, oyente, ¿quiere seguir escuchándote o leyéndote en algún sitio? Claro, quiere aprender más sobre el mundo sexual y la naturaleza. Le podríamos recomendar el libro Sexo Salvaje, Wild Sex, a ver, que se vea Sexo Salvaje, ese repaso por el sexo y la reproducción en la naturaleza, donde se aprenden las reglas básicas de la biología con mucho humor. Ha quedado muy spam. Ha quedado muy spam y voy a dejar eso así porque es tu propia medicina. Muchas gracias, Moure. Ay, que quería que se viese en plano. Y aprovechamos para continuar esta tradición que hemos establecido agradeciendo a quien hay que agradecerle que este programa haya salido bien, que es a Mariola, a Bea, a Juan Carlos. Y ya con el tema de expertos en la cuestión de la sexología cuesta más. A Falopio no, a Freud tampoco, a Gite recomiendo que le echemos un ojo y se queda la cosa agotada. Así que eso, gracias a todos. Vamos a echar cuentas. El sistema solar se formó hace 4.500 millones de años y cabe la posibilidad de que la vida surgiera 500 millones de años después. Si la reproducción sexual no apareció hasta hace 1.200 millones de años, significa que la vida se las pudo arreglar durante 3.800 millones de años sin reproducirse sexualmente. Hay otros cálculos más moderados que hemos utilizado durante el programa, pero bueno, en cualquier caso estos son perfectamente válidos. Así que cabe la posibilidad de que la reproducción sexual no hubiera sucedido nunca, que el sexo sea una casualidad poco probable entre los planetas habitados. Puede que la Tierra no sea diferente por albergar una civilización, sino porque la hayamos construido sobre el sexo. Like a fish on land.